¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hay una nueva realidad mediática en el mundo moderno. Han surgido nuevos medios y herramientas para construir la opinión pública y están al alcance de todos. ¿Cómo se expresa esta nueva realidad en nuestro país? ¿Existe contra Venezuela una guerra transmediática para afectar la economía nacional y reconstruir la opinión pública? ¿Acaso está en marcha un golpe mediático contra el Estado venezolano, pero esta vez con epicentro internacional? ¿Cuál es el estado de la libertad de expresión en Venezuela? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, investigador y comunicador, licenciado en Filosofía y Letras, doctorado en Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, postdoctorado en la Universidad La Sorbona. Actualmente conduce el programa Cayendo y Corriendo por Venezolana de Televisión e Infraganti por Telesur. Además dirige el portal web La Iguana y es muy activo y está muy activo en las redes sociales. Bienvenido, Miguel Ángel, a este análisis situacional. Un orgullo para mí, Chemmel. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Ahora se puede decir porque ya lleva un camino. Y con mucha sintonía. No lo dudo. Se acusa que en Venezuela no hay libertad de expresión. Y sin tomar en cuenta el carácter de clase, los intereses que hay detrás de los medios. ¿Qué evaluación tienes tú acerca de la libertad de expresión en Venezuela? Antes de hablar de Venezuela, creo que es importante situar a Venezuela dentro del contexto latinoamericano, donde fenómenos como la Sociedad Interamericana de Prensa, que se erige como el defensor de la libertad de expresión ante organismos internacionales fuera del hemisferio y dentro del hemisferio, han tenido una especie de dictadura mediática de los dueños de medios de comunicación entendidos como empresas y no como vehículos de los contenidos y mensajes de la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos. En ese sentido hay una frase que yo suelo decir, y es que en Venezuela no hay libertad de expresión, sino de expresión, impresión y presión por parte de los dueños de medios de comunicación. En Venezuela, el chavismo ha instaurado eso que podríamos llamar una democracia total, una democracia absoluta, donde todos pueden decir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Ahora, si se critica el hecho que en estos últimos 15 años no solamente han crecido porque se han crecido los medios de comunicación privados, impresos, audiovisuales, digitales, en la 2.0, también han crecido los medios de comunicación públicos. A imagen y semejanza, por cierto, de los medios de comunicación públicos de Inglaterra, donde existe una variedad de medios de comunicación privados, pero fuertes medios de comunicación públicos. De Francia, por ejemplo, o incluso de España, donde la decisión de un primer ministro o un presidente es directamente proporcional a la gerencia que tendrán los fortísimos medios de comunicación públicos. En Venezuela ha habido un grandísimo crecimiento, insisto yo, de los medios de comunicación privados, pero también de los públicos y, por cierto, y es un elemento fundamental, de los medios de comunicación alternativos, de los medios de comunicación populares. ¿Qué ha dado esto como resultado? Que se ha dado, en algunos casos, un equilibrio en eso que muchos llaman la batalla mediática o la guerra mediática. Un último elemento que creo que es fundamental tomar y citar. Por cierto, Interlaces hace unas 2 semanas o daba los resultados de una encuesta en la cual por identificación partidista uno podía saber a qué medio de comunicación le creía más o menos.
Y nos damos cuenta además que hay una grandísima penetración de medios de comunicación internacionales en Venezuela, no solamente de entretenimiento, sino también de información. La oposición fundamentalmente se ha conectado con los medios internacionales. La paradoja es, si esto es cierto, y vaya si lo es, ¿cómo decir que en Venezuela no hay libertad de expresión? Si incluso, a contrapelo de muchísimos otros países, los medios internacionales tienen un papel preponderante en la creación de opinión pública, cosa que no pasa ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en los Estados Unidos. Sí, porque además de ser negocios, son mecanismos de control social, de control cultural, de control sobre la opinión pública. Ahora hablemos de la guerra comunicacional. El gobierno ha denunciado una feroz guerra económica, pero también ha denunciado una fuerte guerra comunicacional. Vamos a hablar de eso, pero después que regresemos de los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te comentaba, Miguel Ángel, que el gobierno ha denunciado una guerra económica, pero también una guerra comunicacional. Venezuela quizás es el único país del mundo donde en el año 2002 se ejecutó y dirigió un golpe de Estado por los medios de comunicación. ¿Está realmente Venezuela atacada mediáticamente o es una especulación? Mira, yo he tenido la oportunidad en estos últimos meses, casi como una disciplina de vida, de cada 2 semanas aceptar invitaciones a conferencias internacionales. Esto nos ha permitido conversar, reflexionar, discutir países tan variopintos como República Dominicana, donde estuvimos en la universidad, por ejemplo, en Cuba, donde estuvimos en La Habana, hablándole a todo el mundo diplomático y comunicacional, en Curazao, donde tuvimos la oportunidad de hablar en el Banco Central de Curazao y San Martín, poco hace en Nueva York, donde estuvimos en la Universidad de Nueva York. Y esta es una pregunta recurrente. Porque la desinformación que existe internacionalmente sobre Venezuela no es una desinformación casual, es una desinformación causal. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, cito nuevamente la Sociedad Interamericana de Prensa, se fijó como línea editorial desde México hasta la Patagonia, en el caso de Latinoamérica y el Caribe, que hubiera una especie de voz única en sus editoriales y titulares contra Venezuela, no sobre Venezuela, porque en ese caso no habría una guerra mediática, sino contra Venezuela. Y existe una especie de triángulo de las Bermudas que hemos venido denunciando desde hace años, entre Miami, Estados Unidos, Bogotá, Colombia, Madrid, España. Utilizando mecanismos por lo demás interesantes, que es servir ellos mismos desde fuera de las fronteras venezolanas como fuente de la información y después traspasarla a Venezuela, imagínate tú, es decir, la información sobre un país se crea afuera y pasarla en Venezuela y citar estos medios internacionales, te hablo por ejemplo de NTN 24, de ABC, del Nuevo Herald, de CNN Español, del País, y citar entonces, autocitarse ellos mismos como fuente de la realidad venezolana para después rebotar esa información en Venezuela como fidedigna porque viene desde el extranjero. ¿Cuáles son los objetivos? Hay un objetivo insurreccional en esta campaña mediática continuada. Es una continuación del golpe de Estado mediático que, como tú lo decías, tenemos ese triste récord de tener el país con el primer golpe de Estado mediático en la historia de la humanidad. Continuar ese golpe de Estado, socavar las instituciones públicas venezolanas, hacer de Venezuela un Estado forajido, hacer de Venezuela un narcoestado, atacar a las figuras fundamentales del chavismo. Neurotizar a la sociedad. Neurotizar a la sociedad, entendido además como una estrategia, una táctica y estrategia electoral. Porque hay que decir que todo este contexto de guerra mediática se inscribe ya en una batalla electoral. Es decir, los medios de comunicación internacionales y las grandes potencias internacionales ya están apostando no solamente al desabastecimiento desde el punto de vista económico, ese es otro tema que no estamos tratando en este momento, pero desde el punto de vista comunicacional, crear las condiciones para una derrota de la oposición, un empate técnico
o incluso una victoria pequeña por parte de la oposición. En ningún caso ellos tienen entre sus escenarios el triunfo del chavismo. Ahora, ¿por qué se están haciendo tantos juicios? Juicios en muchos casos fantoches. Mira, yo llegando a los Estados Unidos me informan que uno de estos muchachos de Voluntad Popular, imagínate tú, fue a la fiscalía a decir que era falso el audio que yo había sacado. En Cayendo y Corriendo nunca se ha sacado un audio o un video que no sea fidedigno, porque simplemente nos llegan muchos y creamos filtros. Ahora, en un país donde se denuncia la libertad de expresión por parte de estos mismos sectores, ¿es plausible que denuncien a un comunicador y que quieran tener acceso a sus fuentes? Se parece mucho, por cierto, a las prácticas de superpotencias como los Estados Unidos, que hablan de la libertad de expresión, pero después persiguen a un Assange, por ejemplo, por todas partes del mundo, por haber revelado o comunicado algo. O existe la libertad de expresión o no existe la libertad de expresión. O existe el hecho electoral o no existe el hecho electoral. Ahora, Miguel Ángel, esas campañas mediáticas también se basan en algunas realidades. Hay desabastecimiento, hay inflación, hay escasez, hay descontento por la situación económica del país. Estas campañas de alguna manera sobredimensionan, exacerban el descontento. Mira, es muy buena tu pregunta. Pero tienen asidero la realidad. Es muy buena tu pregunta. Si hay, y yo esto lo puedo decir con toda la moral del mundo, porque no solamente Pérez Pirela, no señor, no. Cayendo y Corriendo ha sido un programa caracterizado por la autocrítica. Y cuando hemos tenido que decir verdades al mismísimo presidente de la República, lo hemos hecho. Cuando hemos tenido que hacer críticas fuertes en el plano económico, lo hemos hecho. Ahora, una cosa es hacer autocrítica o hacer crítica desde otra trinchera. Otra cosa es crear fenómenos como Dollar Today, en el cual en un primer momento se quiso justificar con números y parafernalia económica y macroeconómica, que eso reflejaba la realidad de la economía. Pero llega un momento en que las agallas son tan grandes que prácticamente se pasa de un salto de 100, de 80 bolívares en el precio del dólar paralelo, única y exclusivamente, y te pido disculpas por la expresión, porque le da la gana a un cierto sector que hace parte de esta guerra económica de la cual tú me estás preguntando. Es decir, no hay un ejemplo más fidedigno que este. Es decir, ya no se trata del reflejo de una crisis económica por parte de un portal web que hace un cálculo económico o macroeconómico y lanza un cierto precio del dólar. No, señor. Se trata de crear una especie de locura colectiva económica, de desestabilizar en términos de psicología social y de crear una ingobernabilidad no solamente política, sino más aún económica. No hay mejor ejemplo de la guerra económica que el fenómeno de Dollar Today. Pero también esa guerra comunicacional aprovecha ciertas debilidades. Hay incertidumbre y por eso estos mecanismos de información han sido tan efectivos. ¿Cómo está respondiendo el gobierno? ¿Hay una política comunicacional? ¿Se considera la comunicación también un problema de seguridad nacional? Mira, yo, por delante de la autocrítica, yo creo que en muchos casos se está dejando al presidente Nicolás Maduro ser el vocero de absolutamente todo. Creo que muchas veces se está dejando al presidente Nicolás Maduro, como en algunos casos se hizo con el presidente, con el comandante Chávez, ser la voz que afronta responsablemente y en toda circunstancia las realidades por más difícil que sea. Desde el punto de vista comunicacional, yo creo que es importante que en un país existan diferentes niveles de responsabilidad y diferentes vocerías. Y creo que es importante que en este caso se diversifiquen las vocerías y cada quien asuma las responsabilidades de los cargos que está ejerciendo. En muchos casos nosotros como comunicadores, yo no soy periodista, yo soy inocente, pero como comunicadores tratamos de buscar una fuente gubernamental y nos es muy difícil, porque decisiones importantes se terminan dando a partir de redes sociales o simplemente a partir de una gaceta oficial. Y tiene que ser el presidente Nicolás Maduro quien salga a dar la cara cuando no es necesariamente él que tiene que hacerlo en esa instancia o aquella instancia. Entonces. Es importante también, insisto yo, que se diversifique el nivel de vocerías y de responsabilidades. Claro está, no cabe duda y diversas encuestadoras lo han dicho, incluso Interlaces,
que tú diriges, que el único liderazgo visible en Venezuela es el liderazgo de Nicolás Maduro. Ahora, ese liderazgo debe ser cuidado, debe ser acompañado, debe ser alimentado. Y eso es uno de los grandes retos comunicacionales que nosotros tenemos aquí en Venezuela. El venezolano de hoy no es el mismo venezolano de hace 15 años. Gracias a la Revolución Bolivariana incluso, es un venezolano que ha madurado social y políticamente. Se hace necesario hoy renovar el guión de la Revolución Bolivariana, pero la respuesta me la das después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Miguel Ángel, tomando como base, como premisa, que el venezolano ya no es el mismo de hace 15 años. Hoy el venezolano es distinto al venezolano de hace 15 años. Es necesario que la Revolución Bolivariana actualice, renueve su discurso. Oscar, ¿cómo va a ser el mismo si es un país, si es un pueblo que en estos 15 años escribió una constitución y la aprobó? Si es un pueblo que ha sido liberado del flagelo del analfabetismo. Si es un pueblo que ha roto todos los récords en términos de nutrición. Si es un pueblo con más de 3 millones de canaimitas para los niños. Si es un pueblo al cual le ha llegado las misiones sociales. Pero también es cierto y es una grandísima preocupación que existe, por ejemplo, en Brasil y que Lula lo ha expresado a quemarropa. Hay que innovar. Biológicamente, el organismo que no innova muere. Nosotros nos acostamos con unas células y nos despertamos con otras. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué células hay que cambiar o renovar? Estamos hablando de la comunicación, ¿no? De la comunicación. Bueno, en el caso de la comunicación, cada día que pasa, la interacción entre los ciudadanos nacionales y mundiales cambia y se acelera. Hay que hacerse partícipe de la comunicación política en tiempo real. Hay que conocer la instantaneidad de la comunicación del siglo XXI, sobre todo llegados ya al 2015. Hay que saber que el ciudadano ahora es un ciudadano multimediático que tiene en sus dispositivos la posibilidad de crear matrices de opinión y determinar la opinión pública. Hay que estudiar casos fundamentales, incluso en el mundo deportivo. Oscar, por ejemplo, si tú ves el Tour de France, la Vuelta a Francia, tú vas a ver en tiempo real cómo se monta todo un equipo para transmitir lo que está pasando y hacer ver en cada detalle del evento. Si tú te pones a ver la final de la NBA, puedes calcular en el tablero de la NBA cuántas cámaras hay, en las bases del tablero cuántas cámaras hay, el juego de luces, de sonido, los micrófonos que tienen incluso los directores técnicos cuando no deberían, porque incluso las estrategias que se están armando fuera del juego son un hecho mediático. ¿Nosotros no podemos aplicar acaso eso al rol de una presidencia de la República, de unos ministerios, al rol del mismísimo poder popular para establecer estos mecanismos de la mediática 2.0 del siglo XXI y hacer una política en tiempo real incluso que comparta crítica y autocrítica de lo que funciona y no funciona? Nosotros no podíamos tener un mayor respeto, y no estoy hablando yo del marketing político de champú, como se quiso vender a Enrique Capriles Radonsky, que se desinfló. No. Es asumir el hecho comunicacional como un hecho político y el hecho político como un hecho comunicacional y crear los mecanismos y las estructuras técnicas para comunicar en tiempo real lo que está sucediendo. ¿Dónde queda el mensaje? Hemos hablado de sinergia de medios, pero ¿dónde está el mensaje? El nuevo mensaje. Lo conversábamos meses hace, Oscar, lo conversábamos meses hace. Es decir, los medios son medios y jamás fines. Hay de aquel que piense que el medio de comunicación es un fin en sí mismo. El medio de comunicación transmite un mensaje. Si este mensaje, si este medio de comunicación es desprovisto de contenido, es vacío. ¿Cuál es el mensaje clave en este momento para enfrentar la guerra comunicacional, en tu opinión? El mensaje más importante en estos momentos es hablarle con la absoluta verdad al pueblo de lo que está sucediendo y de lo que no está sucediendo y que viene de la guerra mediática. El mensaje fundamental en estos momentos es crear los mecanismos tecnológicos para traspasar
al pueblo la posibilidad misma de comunicar. Que sea el pueblo el comunicador y no simplemente el receptor. El mensaje fundamental es innovar y ser audaces a la hora de la comunicación política, entender las redes sociales, entender que en estos momentos en Venezuela, quizás esto cree escándalo, la batalla comunicacional se está jugando en las redes sociales, se está jugando en los portales web y mucho menos se está jugando en lo audiovisual, televisivo y en lo periodístico. Porque tanto lo periodístico, entendido como periodismo impreso o como audiovisual, para canalizar su mensaje se tienen que trasladar a los portales web o a las redes sociales. ¿Cómo queda la calle, el cara a cara, el boca a boca? La calle juega un rol fundamental. Si nosotros en Venezuela tenemos el triste récord de haber tenido el primer golpe de Estado mediático, también tenemos el feliz récord de haber luchado y vencido ese golpe de Estado a través del boca a boca. Pero es que el boca a boca hoy día también es tecnológico. En aquel momento era en muchos casos con los celulares. Hoy día es con Facebook, Twitter, Instagram. Muy importante el hecho de las páginas, de los portales web informativos, que es para donde, por cierto, la oposición migró. Hoy día la oposición está apostando el todo por el todo en los portales web, en las redes sociales, en donde, según encuestas, por cierto, de Interlace, la mayoría de los opositores accede a la información. Exacto. Pero Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. Hoy el venezolano es un ciudadano multimediático y hay una construcción colectiva de la opinión pública. Sin embargo, no hay que desestimar el gigantesco poder transmediático de las grandes corporaciones para influir y moldear la conciencia social a través de campañas programadas y sistemáticas. Los nuevos campos de batalla, sociales y políticos, son ahora comunicacionales, son dinámicos y en tiempo real. Es necesario una estrategia que integre todos los medios y herramientas disponibles para comunicarse con las diversas audiencias de manera instantánea y permanente. Los medios no son un fin en sí mismo, son canales para transmitir contenidos. Los significados basados en la realidad percibida y experimentada son los que tienen la capacidad para producir los cambios. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos con sus opiniones y reflexiones a través de nuestras cuentas @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hay una nueva realidad mediática en el mundo moderno. Han surgido nuevos medios y herramientas para construir la opinión pública y están al alcance de todos. ¿Cómo se expresa esta nueva realidad en nuestro país? ¿Existe contra Venezuela una guerra transmediática para afectar la economía nacional y reconstruir la opinión pública? ¿Acaso está en marcha un golpe mediático contra el Estado venezolano, pero esta vez con epicentro internacional? ¿Cuál es el estado de la libertad de expresión ante organismos internacionales fuera del hemisferio y dentro del hemisferio? Han tenido una especie de dictadura mediática de los dueños de medios de comunicación entendidos como empresas y no como vehículos de los contenidos y mensajes de la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos. En ese sentido hay una frase que yo suelo decir, y es que en Venezuela no hay libertad de expresión, sino de expresión, impresión y presión por parte de los dueños de medios de comunicación. En Venezuela, el chavismo ha instaurado eso que podríamos llamar una democracia total. Expresión en Venezuela. Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional.
Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, investigador y comunicador, licenciado en Filosofía y Letras, doctorado en Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, postdoctorado en la Universidad La Sorbona. Actualmente conduce el programa Cayendo y Corriendo por Venezolana de Televisión e Infraganti por Telesur. Además dirige el portal web La Iguana y es muy activo y está muy activo en las redes sociales. Bienvenido, Miguel. Una democracia absoluta, donde todos pueden decir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Ahora, si se critica el hecho que en estos últimos 15 años no solamente han crecido porque se han crecido los medios de comunicación privados, impresos, audiovisuales, Digitales. En la 2.0, también han crecido los medios de comunicación públicos. A imagen y semejanza, por cierto, de los medios de comunicación públicos de Inglaterra, donde existe una variedad de medios de comunicación privados, pero fuertes medios de comunicación públicos. De Francia, por ejemplo. Miguel Ángel, a este análisis situacional. Un orgullo para mí, Schemel. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Ahora se puede decir porque ya lleva un camino. Y con mucha sintonía. No lo dudo. Se acusa que en Venezuela no hay libertad de expresión. Y sin tomar en cuenta el carácter de clase, los intereses que hay detrás de los medios. ¿Qué evaluación tienes tú acerca de la libertad de expresión en Venezuela? Antes de hablar de Venezuela, creo que es importante situar a Venezuela dentro del contexto latinoamericano, donde fenómenos como la Sociedad Interamericana de Prensa, que se erige como el defensor de la libertad